La primera señal de que algo andaba mal en el rancho no fue el silencio sino el sonido, un golpe seco como de madera astillándose seguido de un quejido que nadie volvió a oír jamás, y esa misma noche el viento arrastraba un polvo tan fino que parecía humo mientras la luna, en vez de alumbrar, ocultaba, y nadie en su sano juicio cabalgaba a esas horas, pero aún así un jinete avanzaba, lento, con una determinación casi peligrosa, dejando atrás las sepulturas del panteón del valle que parecían observarlo, acusarlo, reclamar algo que ya no podía devolver. Ese jinete era Tomás Melgarejo, caporal del rancho La Estocada, cargando bajo el poncho una herida que ardía más por culpa de la traición que por la sangre, pues había cabalgado 2 horas desde el arroyo seco donde encontró el cuerpo de Luciano, el vaquero más joven, tendido como si lo hubieran sembrado ahí para mandar un mensaje. Lo peor no era que estuviera muerto, lo peor era que le habían arrancado las botas, y en esas tierras eso significaba guerra. Así que Tomás llegó a la entrada del rancho donde la luz tenue de un farol apenas dibujaba la figura nerviosa de Jacinta, la cocinera, quien al verlo pálido casi deja caer la olla que cargaba y le preguntó qué demonios le había sucedido. Pero él apenas respondió con una voz rasposa que quería ver al patrón Rogelio Valdés, y mientras avanzaba hacia la casona cada paso se le hacía más pesado, no solo por la herida sino por el peso de la responsabilidad que lo quemaba por dentro, pues él había visto a los asesinos. Hombres armados con pañuelos negros cubriéndoles la cara, sin dejar rastro salvo el cuerpo de Luciano, pero entre ellos había reconocido unos ojos color ámbar, fríos como vidrio, ojos que alguna vez estuvieron llenos de rabia pero ahora tenían algo peor. Gustó por la cacería. La puerta de la casa grande se abrió de golpe antes de que Tomás pudiera tocar, y Rogelio, imponente con barba canosa y voz de trueno, lo observó horrorizado al ver la sangre en su costado, preguntándole quién le había hecho eso. Y cuando Tomás dijo que habían sido ellos y que Luciano estaba muerto, la habitación se quedó tan en silencio que la chimenea pareció apagar su respiración, y cuando Rogelio preguntó si habían sido los acebes, Tomás solo asintió, haciendo que al patrón se le crisparan los puños con un ruido casi audible, pues sabía que si los acebes habían vuelto nada bueno seguiría, y murmuró que había creído que con la muerte de Mateo Acebes las cosas habían terminado, pero claro, su hijo, ese bandido desgraciado al que ahora llamaban el zorro amarillo, ojos ámbar y manos rápidas como serpientes, había jurado venganza desde chamaco, y ahora regresaba para cobrar lo que creía suyo. Rogelio pidió detalles, y Tomás explicó que los hombres no estaban buscando nada, sino esperando, moviéndose como si supieran exactamente por dónde pasarían, diciendo que venían por lo que era suyo, y Rogelio palideció al recordar que solo había una cosa en su vida que le arrebató a un Acebes, a Soledad, la mujer por la que él y Mateo casi se mataron antes del duelo final donde Rogelio terminó disparando primero y matando a Mateo frente a su hijo, que nunca olvidó aquella escena. Rogelio abrió una vieja caja y sacó la pistola que había usado en aquel duelo, una pieza envuelta en un pañuelo azul que brillaba bajo la luz con un tono metálico y siniestro, diciendo que había prometido no volver a usarla, pero parecía que la promesa se había roto, aunque antes de que pudiera decir algo más Jacinta entró corriendo, pidiendo que salieran de inmediato porque algo muy malo había afuera, y al llegar a la entrada del rancho vieron un caballo negro, enorme, con una montura fina y una marca quemada en el lomo. Una torcida, la marca de los acebes, y colgando del caballo un sombrero amarillento y un papel doblado que Tomás abrió con manos temblorosas, encontrando 3 palabras que parecían escupidas desde el infierno mismo: hoy cobramos deuda, lo que hizo que los vaqueros se inquietaran como ganado olfateando al puma, y cuando uno dijo que habían visto 3 sombras en el cerro, moviéndose como si se conocieran cada piedra del camino, Tomás sintió un escalofrío porque claro que conocían esas tierras, habían crecido ahí. Y Rogelio, con voz de mando endurecida por la impotencia, ordenó cerrar el rancho, armar defensas, preparar a los hombres y esperar al amanecer para ir tras ellos, pero Jacinta murmuró algo tan suave como mortal: ¿y si no esperan al amanecer? ¿Y si ya están aquí? Provocando un silencio tan profundo que hasta el viento se detuvo, y de pronto un disparo retumbó tan fuerte que se sintió como si hubiera atravesado la noche entera, derribando una antorcha que cayó en 2 pedazos humeantes sobre la tierra, y cuando Rogelio levantó la mirada vio una silueta moverse entre los matorrales, ligera, elegante, con un brillo amarillo en los ojos, y supo en ese instante que el zorro amarillo ya había entrado al rancho, que no había esperado ni un segundo y que la sangre de esa noche ya estaba firmada, porque antes de que el sol volviera a tocar esas tierras más de un hombre iba a quedar sin botas, sin nombre o sin alma, y Tomás, sintiendo un torbellino de miedo y furia, desenvainó su cuchillo mientras Rogelio cargaba la pistola de la caja,
Ambos conscientes de que esa noche no iba a haber compasión, ni tregua, ni escapatoria, que los fantasmas del pasado habían vuelto convertidos en carne y pólvora, y que el rancho entero estaba a punto de convertirse en un campo de sombras donde solo sobrevivirían los más tercos, los más peligrosos o los que de plano no tenían nada que perder.